Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo otro día más. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que van a tomar el tiempo en ver el video. Recuerde compartir, darle like y suscribirse para que sigamos creciendo. Miren, quiero explicarle algo. El hablar en lenguas, como las que se hablan hoy en día en muchas iglesias pentecostales, no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando usted acepta a Jesucristo y el Espíritu Santo toma posesión de usted. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? El bautismo del Espíritu Santo se puede definir como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación, en unión con Cristo y en unión con los creyentes en el cuerpo de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista en Marcos 1:8, cuando dijo: yo los bautizo en agua, pero viene alguien que los bautizará con el Espíritu. Y se estaba refiriendo a Jesús. Y por Jesús antes de ascender al cielo, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es el Señor Jesucristo despidiéndose de los apóstoles en Hechos 1:5. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Por primera vez el Espíritu Santo moraba permanentemente. El Espíritu Santo moraba permanentemente en las personas y en la iglesia, y la iglesia había comenzado. Ahí fue cuando llegó el Espíritu Santo dentro de los que estaban reunidos en aquel momento. Pero, lastimosamente, en muchas de nuestras iglesias tienen confundido el bautismo del Espíritu Santo. Se da cuando usted comienza a hablar en lenguas. Pues entonces, yo no estoy bautizado con el Espíritu Santo, porque nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque yo pienso que el Espíritu Santo actúa en nosotros de acuerdo a donde estemos. Un misionero fue a Brasil a evangelizar a una tribu, y él se puso, esta historia me la contó un hermano, y él se puso a querer evangelizar a esta gente, y él decía: Señor, ¿cómo voy a hacer? Y yo no le entiendo a esta persona, ni ellos me entienden a mí. Y él se puso ahí a platicar con su Dios, y de repente dice que salió afuera y que él empezó a entenderle, y ellos le empezaron a entender. Allí es cuando el Espíritu Santo actúa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ejemplo claro, el día de Pentecostés. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos 2, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron las lenguas de repente repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjense bien. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablase. Ya bien, tenemos malinterpretado ese versículo, porque nosotros creemos que el bautismo del Espíritu Santo viene cuando usted habla en lengua. Y lastimosamente eso lo enseñan en muchas iglesias pentecostales. Y ese es un error doctrinal grande. ¿Ok? Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Okay? ¿Por qué comenzaron a hablar ellos en otros idiomas, en otras lenguas? ¿Por qué? Porque moraban, dice, en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. O sea, aquellos había un romano por ahí que hablaba en italiano, y aquel ¿por qué está hablando en mi idioma? ¿Por qué está hablando de las cosas? Había un egipcio, y aquel ¿por qué está? Había uno de Asia, y ese ¿por qué está hablando en? ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a explicar aquí. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y estos no son todos de aquí, que nunca han salido de aquí. ¿Y cómo es que están hablando en otros idiomas? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oían hablar en nuestras lenguas, les habían hablar en nuestras lenguas, en las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasó el día del Pentecostés? El Espíritu Santo llegó sobre ellos, ya no estaba con ellos, estaba dentro de ellos, así como está en nosotros, y empezaron a hablar de acuerdo a quien iban a evangelizar. Egipcios, de África, de Asia, de romanos, de todas partes. Y empezaron. Y nosotros tenemos malinterpretado este pasaje de la Biblia en muchas iglesias, que creemos que para que venga el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que hablar en lenguas, de esas lenguas que hablan ahora en nuestras iglesias, en las iglesias, principalmente en las iglesias pentecostales. Y ese es un error doctrinal grande. Es un error doctrinal muy grande. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque hay momentos para que el Espíritu Santo actúe. Llegó un misionero a la Amazonia, allá a Brasil, a evangelizar. Y le decía, y empezó, Señor, pero ¿cómo se metió a su... ¿Cómo voy a hacer yo para evangelizar a esta persona? ¿Cómo voy a hacer? Y empezó a orar. Y de repente salió afuera y empezó a entender a qué tribu. Y lo empezaron a entender a él. Allí es cuando el Espíritu Santo intercede por ti para llevar el Evangelio, ¿no? Es que ahí es cuando ni cuenta te das cuando empezaste a hablar. Si el bautismo del Espíritu Santo fuera a hablar en lengua, quiere decir que millones de personas en el mundo no están bautizados con el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando usted acepta a Jesucristo en su corazón y el Espíritu Santo toma posesión de usted. ¿Ok? El día de Pentecostés los creyentes no solo vinieron a ser morada del Espíritu Santo, sino que fueron también llenos con él. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros en el momento en que somos salvos. Pero para ser llenos con el Espíritu Santo hemos de estudiar la palabra, pasar tiempo en meditación y oración y vivir con obediencia al Señor. Sin el alimento del Espíritu no estuviésemos automáticamente garantizados en la actualidad. No seríamos exhortados con la palabra ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:8. Fíjese bien. Aquí nos exhorta la palabra. Nos exhorta. ¿Ok? Efesios 5:18. Y así, no despliegues con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo somos llenos nosotros? ¿Cómo somos llenos? Metiéndonos más en comunión con Dios. No hablando en lengua. No. Metiéndonos más en comunión con Dios. Así es que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que expresarse. Oiga bien, que expresarse. De repente había uno de África, ya llegó uno de los que estaban reunidos en el aposento y empezó a hablarle en el idioma de aquel de África. Por los versículos anteriores queda claro que recibieron el poder milagroso de hablar idiomas extranjeros, reales, que nunca habían estudiado. No se trata de ninguna palabra difícil, ni de un habla estática, sino de lenguas y lenguajes concretos que se emplean entonces en otras partes del mundo. Este don de lengua fue una de las señales o maravillas que Dios empleó para dar testimonio de la verdad, del mensaje que los apóstoles predicaban en aquel tiempo. No se había escrito
el Nuevo Testamento, por cuanto tenemos disponible toda la palabra de Dios en forma escrita. La necesidad de los dones de señales y señales prácticamente se desvanecieron, aunque naturalmente el soberano Espíritu de Dios podría aún emplearlo si lo desease. Óigase bien, ¿ok? Tenemos que diferenciar la llenura del bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Usted es bautizado por el Espíritu Santo cuando acepta a Jesucristo en su corazón. En el pasaje principal de la Biblia, en respecto al bautismo del Espíritu Santo, porque a un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, en primera carta a los Corintios 12:13. Note que todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Todos los creyentes que han recibido el bautismo, sinónimo de salvación, y no en una experiencia especial para unos pocos. Esto no es para unos pocos. El bautismo del Espíritu Santo no es para alguien especial o para unos pocos. No. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los que han confesado a Jesucristo, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Ok? No es una experiencia especial para unos pocos. Dice, aunque Romanos 6:4 del 1 al 4 no menciona específicamente el Espíritu de Dios, sí describe la posición de los creyentes ante Dios como un lenguaje similar al del pasaje de primera carta a los Corintios. ¿Ok? Dice claramente, primera carta a los Corintios 12:13, dice claramente que todos hemos sido bautizados y que todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Es necesario que nosotros entendamos que para ser bautizados con el Espíritu Santo es necesario aceptar a Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesucristo, es bautizado por el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es la comunión que usted establezca con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de los cantos, a través de todo. Es la llenura del Espíritu Santo. Pero no es el hablar en lengua, el bautismo del Espíritu Santo. No tiene nada que ver. Esa es una doctrina errónea que es utilizada en muchas iglesias, principalmente pentecostales. ¿Ok? El bautismo del Espíritu Santo tiene lugar cada vez que una persona es salva. Punto y final. Así es que, ya saben, no caigan en las confusiones de hoy en día. Hay mucha confusión doctrinal, lastimosamente, por querer llamar la atención, por querer tirarnos de muy sabiondo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si Dios quiere, vamos a... la otra semana, si Dios quiere, vamos a estar ahí muy atentos a otro video. Que Dios los bendiga. Recuerde compartir, darle like para que las enseñanzas sigan llegando a las personas. Compártalo. Bendiciones.